Parte 1. A veces la vida se rompe en un segundo, sin previo aviso. Aquella mañana, Ana abrió la puerta de su piso en Ruzafa y se encontró con una imagen que nunca olvidaría. La maleta de su marido apoyada en la pared, lista para marcharse. Luis no la miró ni con rabia ni con ternura. Simplemente dejó caer 3 palabras secas. No puedo más. No hubo explicación, ni disculpa, ni gesto de duda. Dio media vuelta y bajó las escaleras mientras el eco de sus pasos resonaba como un martillo en la cabeza de Ana. Ella permaneció de pie, sin saber si gritar o reír. Y entonces ocurrió algo inesperado. La risa salió primero. Una carcajada nerviosa que retumbó por toda la casa, pero pronto se quebró y se convirtió en un llanto ahogado. Se apoyó contra la pared, sintiendo que todo a su alrededor perdía forma, como si los muebles, los cuadros y hasta la luz de la ventana fueran parte de un escenario que se derrumbaba. Buscando aire, subió hasta la azotea del edificio. Desde allí se veía la ciudad despertar, el mercado abriendo, los tranvías chirriando, la vida continuando sin ella. Ana cerró los ojos, intentando encontrar fuerza en ese bullicio. Fue entonces cuando escuchó una voz a su lado, el vecino del quinto, aquel que siempre la observaba con una mezcla de timidez y algo más difícil de descifrar. No dijo nada, solo se acercó y en un impulso extraño la besó. Ana se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. El beso fue breve, confuso, como un error del destino. Se apartó con brusquedad, mirándolo fijamente. En su mente solo había una pregunta imposible de responder. ¿Qué acaba de pasar? Parte 2. El piso estaba demasiado callado aquella noche. Ana había intentado distraerse fregando platos, ordenando libros, incluso encendiendo la televisión sin sonido, solo para no escuchar el eco de sus propios pensamientos. Pero nada funcionaba. El silencio tenía un peso insoportable. La puerta se abrió de golpe y Ateo entró sudado, con la mochila colgando de un hombro. Llevaba el uniforme del equipo de fútbol y una expresión de cansancio, aunque en cuanto vio el rostro de su madre se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó, frunciendo el ceño. Alergia, respondió ella, fingiendo normalidad mientras se pasaba un pañuelo por los ojos. Mateo no dijo nada más, pero se quedó observándola unos segundos, con esa mezcla de ingenuidad y madurez que solo tienen los adolescentes que han crecido demasiado rápido. En los días siguientes, él comenzó a tomar pequeñas responsabilidades sin pedir permiso. Iba al mercado de Colón a comprar naranjas, volvía con fartons y horchata para arrancarle una sonrisa, ponía música baja en la cocina mientras ayudaba a preparar la cena. Se sentaba frente a ella, inventando historias absurdas de sus entrenamientos para arrancarle una risa. Una noche, mientras Ana apagaba la luz del salón, las palabras salieron de su boca sin planearlo. Si no fueras tú, no sé qué haría. El silencio que siguió fue tan intenso que hasta el zumbido del frigorífico se volvió insoportable. Ateo la miró fijamente, sin responder. Fue apenas un segundo, pero en esa mirada había algo distinto, un destello de responsabilidad, pero también de algo más que Ana no supo interpretar. Ella giró la cabeza, incómoda, fingiendo buscar las llaves sobre la mesa. Pero el eco de sus propias palabras siguió persiguiéndola toda la noche. Y en lo más profundo, sin confesarlo, sintió miedo de lo que estaba empezando a despertar en los dos. Parte 3. El calor del verano llegó como una bofetada. Las calles de Valencia hervían bajo el sol y la ciudad parecía un horno. Ana decidió escapar unos días al mar junto a Ateo. Creyó que la brisa salada podría limpiar al menos un poco la tensión acumulada en casa. Una tarde, paseando por el paseo marítimo, se toparon con Javier, un antiguo compañero de instituto. Era de esos encuentros inesperados que parecen armados por el azar. Tras los saludos apresurados, él la invitó a una pequeña fiesta en la playa esa misma noche. Mateo frunció el ceño.
pero Ana aceptó sin pensarlo demasiado. La fiesta era bulliciosa. Hogueras, guitarras, risas. El sonido del mar chocando contra la arena. Ana, entre cerveza y música, sintió que algo dentro de ella despertaba después de meses de oscuridad. Javier le hablaba con naturalidad, como si los años no hubieran pasado, y en un momento, sin aviso, él se inclinó y la besó. Ana se apartó de inmediato. El beso fue rápido, extraño, como un chispazo que no alcanzó a convertirse en fuego. Sin embargo, dentro de ella quedó una sensación peligrosa. Había recordado lo que era sentirse viva. Al regresar al apartamento, Mateo le esperaba sentado en el sofá. Su mirada era seria, más de adulto que de joven. ¿Quién era ese?, preguntó, sin rodeos. Un amigo, contestó ella, bajando la vista. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier reproche. Él no insistió, pero sus ojos no dejaron de buscar respuestas en el rostro de su madre. Ana fingió que estaba cansada y se encerró en la habitación. Aquella noche, mientras escuchaba las olas golpear contra la orilla, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. No solo estaba lidiando con el vacío que había dejado Luis, también con la mirada de su hijo, cada vez más difícil de descifrar. Y por primera vez, temió que aquel verano no fuera un refugio, sino el inicio de algo mucho más incierto. Parte 4. Septiembre llegó como un portazo. El barrio de Ruzafa recuperó su bullicio habitual. Niños corriendo con mochilas nuevas, terrazas llenas, el tráfico denso en las avenidas. Ana, sin embargo, sentía que el calendario no avanzaba para ella. Luis había desaparecido de su vida sin mirar atrás, y aunque a veces lo mencionaba con rabia, otras con indiferencia, la verdad era que aún no entendía nada. Mateo empezó la universidad. Decía que se quedaba en Valencia para estar cerca de su madre, pero Ana sospechaba que había algo más detrás de esa decisión. Lo veía llegar tarde, cansado, con los ojos rojos de falta de sueño. Se preguntaba si era por los estudios o por otra cosa. Una noche de domingo, mientras cenaban tortilla y pan con tomate, él se detuvo a mitad de frase y la miró de frente. «No quiero que te preocupes por mí. Estoy bien». Ana lo observó en silencio, intentando leer entre líneas. «Yo siempre me voy a preocupar», respondió ella con voz baja. Ese intercambio breve y cotidiano la dejó con un sabor extraño. No era solo una charla de madre e hijo. Había en el aire una carga de palabras no dichas, una tensión que crecía a pesar de que ninguno la nombraba. Para distraerse, Ana volvió a pintar. En el taller comunitario del barrio se reencontró con viejas amigas, aunque se sentía desconectada, como si ellas vivieran en un mundo distinto. Una tarde, mientras limpiaba pinceles, escuchó risas femeninas al otro lado del pasillo. Era Mateo, acompañado de una compañera de clase. La voz de él sonaba distinta, más relajada, como si al lado de esa chica hubiera encontrado un respiro. Ana sonrió, aliviada, pero esa sonrisa se deshizo rápido cuando lo vio entrar en casa más tarde. Serio, distante, como si la complicidad que había mostrado afuera se borrara al cruzar la puerta. En el aire quedó suspendida una pregunta que ninguno se atrevía a pronunciar. ¿Qué estaba cambiando entre ellos sin que pudieran detenerlo? Parte 5. El otoño trajo lluvias intermitentes y un aire frío que colaba por las ventanas del piso. Ana había empezado a levantarse temprano para caminar por el cauce del Turia. Decía que lo hacía por salud, pero en realidad era una forma de evitar la soledad matinal. Caminaba entre corredores, ciclistas y niños en bicicleta, intentando convencerse de que su vida seguía un rumbo normal. Mateo, mientras tanto, parecía cada vez más dividido. En la universidad cumplía, se esforzaba, pero Ana notaba que algo en él se estaba tensando. Llegaba a casa, cenaban juntos, y luego se encerraba en su cuarto durante horas. Ella lo escuchaba caminar de un lado a otro, abrir y cerrar libros,
mover sillas. Una noche, sin pensarlo demasiado, Ana llamó a la puerta. ¿Puedo?, preguntó. Él asintió, y ella se sentó en la cama. Había un desorden de apuntes y botellas de agua. Te veo cansado. Estoy bien, respondió él, casi automático. Ana bajó la mirada. Durante unos segundos ninguno habló. Entonces Mateo dejó escapar algo inesperado. A veces pienso que estamos los dos atrapados en la misma casa, como si fuéramos náufragos. Las palabras la golpearon con fuerza. No supo qué responder. Ese comentario no era un reproche, pero sí un reflejo brutal de lo que estaban viviendo, la dependencia silenciosa, la complicidad confusa, el vacío que ambos intentaban llenar. A partir de ese día, cada gesto cotidiano, una taza de café compartida, un paseo hasta el supermercado, una conversación banal, adquiría un peso distinto. Era como si todo se cargara de significados ocultos. Ana intentó distraerse, retomando el voluntariado en una biblioteca de barrio. Allí conoció a nuevas personas. Se obligó a reír, a charlar, a sentirse útil. Pero al volver a casa, cada vez que abría la puerta y lo encontraba allí, el mundo se reducía otra vez a ese espacio compartido. Y lo más inquietante era que ya no estaba segura de si quería liberarse de esa extraña isla o quedarse atrapada en ella. Parte 6. La Navidad llegó envuelta en luces y villancicos que sonaban por toda Valencia. En las calles había un aire de celebración, pero dentro del piso el ambiente era distinto, más íntimo, más callado. Ana había colocado un pequeño árbol en el salón, adornado con bolas antiguas que guardaba desde hacía años. Mientras encendía las luces, notó cómo el reflejo iluminaba los ojos de Mateo, que la observaba desde el sofá. «Está bonito», dijo él con voz baja. «Hace mucho que no poníamos uno», respondió ella. Durante la cena, entre brindis y silencios, Ana sintió una extraña claridad. Todo lo vivido en los últimos meses, las dudas, las miradas, el vacío compartido, se mezclaba con una certeza difícil de nombrar. Su vida ya no sería la misma, pasara lo que pasara. Al terminar, Mateo se acercó para recoger los platos. Fue un gesto simple, cotidiano, pero cuando sus manos rozaron las de Ana, el tiempo pareció detenerse. Ambos se miraron unos segundos, sin palabras, como si comprendieran algo que jamás dirían en voz alta. Ella retiró la mano, sonrió con una ternura inesperada y dijo: «Todo estará bien». No sabía por qué lo dijo, ni si lo creía de verdad, pero esas 3 palabras quedaron flotando en el aire como una promesa imposible. Esa noche, mientras las luces del árbol parpadeaban en la penumbra, Ana comprendió que la historia que compartían ya no tenía marcha atrás, y aunque el futuro estaba lleno de sombras, una parte de ella no pudo evitar sentirse extrañamente en paz.